Hola, me llamo Sandra y trabajo como monitora de costura en algunos centros cívicos del Ayuntamiento de A Coruña. Bien, hoy vamos a hacer un ojal a máquina. Para eso necesitamos el presatelas de ojal, un botón y un trocito de tela. Bien, vamos a ver cómo funciona el prensatelas. Vale, este es el prensatelas de ojal. Como veis, tiene una parte móvil, ¿vale? En esta barrita es donde engancharemos la barra del prensatelas y aquí tiene un par de puntitos, ¿sí? Estos puntos nos van a indicar siempre dónde trabaja la aguja y nos van a servir como referencia para escoger y para aproximar el tamaño que queramos de ojal. Aquí tenemos como una regla que tenemos desde medio, 1, 1,5, 2, 2,5 y un máximo de 3 centímetros de ojal, ¿vale? Entonces, veamos cómo va esta máquina. Veis que tiene el ojal en 4 pasos y que el 1 lo empieza de atrás hacia adelante, ¿sí? ¿Veis la flecha? Tenéis que fijaros porque cada máquina os va a indicar cómo va. Las hay que empiezan de aquí, o sea, de este lado, hacia atrás, ¿vale? Esta, en este caso, empieza de atrás hacia adelante. El paso 1. El paso 2 es el remate, luego filete de delante. Luego va al 3, que va desde el paso 2 de adelante hacia atrás, el otro lado del ojal. Y luego nos hace el paso 4, ¿sí? El remate del otro lado del ojal. Este es el ojal de camisa, el que se suele hacer vertical y por eso nos fijamos aquí cómo empieza. Si empieza de atrás hacia adelante, tendremos que aproximar esto a donde queremos que empiece. Vamos a coger el botón y vamos a medirlo, ¿sí? En esta regla. Lo ponemos ahí. Ahí. Empezaría en esa muesca, en esta marca, y nos llega aquí, ¿vale? Tenemos 1,5 pasado, ¿vale? Casi 1,75. 1,5, digamos que es un diámetro de 1,75. También podemos medirlo, ¿sí? Podemos coger el botón y medirlo. Sí, 1,75. ¿Vale? Bien, pues vamos a programar la máquina para hacer el ojal. Está para coser, situamos el ojal en el paso 1 y aquí en la puntada de ojal, ¿vale? Que va de 0, la más juntita, hasta 1, ¿vale? Aquí vamos a probar y si vemos, lo aproximaremos según veamos que si nos queda la puntada muy abierta, tendremos que aproximarla al 0, juntarla más. Si nos queda muy juntita, que a veces nos pasa, porque también va a depender en qué tela lo hagamos. Si por ejemplo es una tela que no arrastra bien, siempre nos va a juntar un poquito más las puntadas. Entonces, por eso siempre es muy importante hacer un ojal de muestra en un trozo de tela de la prenda en la que vayamos a hacer los ojales, ¿vale? Vale, pues aquí lo aproximaremos según veamos, según nos quede, ¿vale? Bien, vamos a poner el prensatelas. Apretamos aquí, quitamos este y ponemos el de ojal. Fijaros que esta es la parte de delante, ¿vale? Esta que yo veo a veces en clase, que hay dudas y a veces pues incluso se pone del revés. Aproximamos esa barra ahí, debajo del prensatelas y lo enganchamos, ¿sí? Tenemos seleccionada la puntada, puesto el prensatelas. Vale, pues encendemos la máquina. A ver si consigo que lo veamos bien. Ahí. Encendemos. Y con el trozo de tela vamos a hacerlo. Yo, por ejemplo, imaginaros que yo quiero que el ojal me empiece aquí, por ejemplo, ¿sí? No sé si veis la marca, que me empiece aquí, vale. Yo pincho la aguja donde quiero empezar el ojal, ¿sí? Una vez seleccionada la puntada, ¿vale? Con el paso 1. Y ahora, a ver si lo vemos bien, aquí
buscamos la medida de ojal que necesitamos. ¿Vale? Lo vemos. Medio, 1, 1,5, 1,75. ¿Vale? En cuanto los puntitos del carro, estos, ¿los veis? Estos puntos. A ver si puedo acercarlo más, que se vea mejor. A ver, estos puntitos me igualan con la medida que yo quiero de ojal en el 1,5, 1,75 y siempre con la tela recta bajo el prensatelas. ¿Vale? Es ahí donde yo quiero el ojal, que me empiece ahí y que mida lo que nos mide el botón de diámetro. ¿Vale? Pues ahora vamos a hacer el primer lado. ¿Vale? Llego adelante y vemos que no avanza más porque llega al tope. Aparte, los puntitos donde nos marca, donde trabaja la aguja, igualan con la primera marca. Más no nos avanzaría. Tenemos que tener cuidado porque si no estaríamos dando puntadas en el mismo punto. Bien, vamos al paso 2, a hacer la cabeza de adelante. Vale, pues ahí damos varias puntadas. ¿Vale? Y siempre con la aguja levantada, ¿vale? Cuando cambiemos tanto de puntada como en este caso haciendo ojales, siempre vamos a tener la aguja levantada cuando seleccionemos cualquier puntada, ¿eh? Vamos al paso 3 y ahora lo que nos va a hacer es el otro lado. Y tenemos que tener en cuenta de parar donde empezamos el otro, ¿vale? A la misma altura para que nos queden los dos lados parejos. Y ahora con la aguja levantada seleccionamos el paso 4, que es ya el último paso del ojal. Y ahí damos también 4 o 5 puntadas, ¿vale? Levantamos la aguja, el prensatelas y lo vemos. ¿Qué tal? A mí me da la sensación que las puntadas están un poquito abiertas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es juntarlas un poquito. Venimos aquí a la tecla y vamos a moverlo un poquito, ¿vale? Y probamos a hacer otro ojal. Lo mismo. Ponemos la tela. Yo clavaría la aguja en donde quiera. Vamos primero al paso 1, ¿vale? Seleccionamos el paso 1 y clavaría la aguja en donde quiero empezar el ojal. Voy a intentar hacerlo a la altura del otro, más o menos, ¿vale? Y ahora pondría la medida. Medio, 1, 1,5 y 1,75. Con la tela, ahí tengo la medida, pongo la tela derechita y empezaríamos. Paso 1. Vale, llegamos adelante con la aguja levantada. Vamos al paso 2. Con la aguja levantada pasamos al 3. Estamos atentos para que cuando lleguemos al punto de inicio, a la altura del otro lado, del primer lado, parar, levantamos la aguja y vamos al 4. Damos varias puntadas, levantamos la aguja y el prensatelas y lo vemos. Sí, hay una diferencia, ¿verdad? Aquí nos salió la puntada más abierta y aquí más juntita. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es cortarlo. ¿Sí? Aquí tenemos varias opciones. Hay quien lo abre con un abreojal. Para abrirlo con el abreojal tendríamos que poner un alfiler en un lado y en el otro. ¿Vale?
yo soy más partidaria de abrirlo con una tijera, porque siempre tengo miedo que el abreojal se me escape y picar el hilo o cortar la pieza, ¿vale? Con el abreojal sería, voy a por un alfiler. Imaginaros, este lo voy a abrir con el abreojal, pondría un alfiler al final, ¿sí? Y con el abreojal pincharía voy a hacerlo del otro lado que me es más cómodo. Poniendo el alfiler dentro del ojal, ¿vale? Para no cortar los hilos del filete. Pincharía y abriría hasta el final, ¿vale? Eso sería con el abreojal. Yo suelo hacerlo más con la tijera. Pincharía al inicio y cortaría, ¿vale? Comprobamos si es el tamaño acertado. Vale, queda justo, pero tenemos que tener siempre en cuenta. Bien, este es pequeño. Aquí lo hicimos muy pequeño. Seguramente nos equivocamos de medida. Vale, es algo que tenéis siempre en cuenta a la hora de hacer ojales. Antes hacerlos en una muestra y comprobar el tamaño. Vale. Bien, vamos a hacer un ojal que muchas veces en clase lo necesitamos porque estáis haciendo fundas para los carritos de bebés, sí, como fundas de recambio. Y sabéis que llevan un ojal grande como para poder meter los arneses. Y veis que la máquina, el prensa-telas, solo nos da la opción de hacer un ojal de como máximo 3 centímetros. Bien, entonces a lo mejor necesitamos un ojal de 5 o 6 centímetros. Lo que hacemos es, con la misma puntada de ojal, ponemos el pie básico, quitamos el de ojales y ponemos el básico. Y vamos a seleccionar una puntada de zigzag, ¿vale? En vez de la puntada de ojal, seleccionamos la de zigzag. ¿Veis que aquí empieza de más estrechito? Este ajuste lo que nos hace es de más estrechito a más ancho, ¿vale? Vamos a ir a un zigzag medio ahí, más o menos. Probamos y si no nos gusta, lo aproximamos. Y la puntada vamos a dejar la misma que tenemos seleccionada que hicimos para el ojal con el pie, ¿vale? Ahora vamos a ver que, por ejemplo, vamos a marcar aquí en la tela que yo quiero un ojal, por ejemplo, de 5. Vale, pues con una tiza o con un hilo marcamos el tamaño del ojal, ¿vale? Pues por ejemplo de 5 y medio en este caso. ¿Sí? ¿Lo veis? Bien, pues empezaremos de un lado al otro. Este es el ojal que vamos a hacer. Vale. Vamos a la máquina y pinchamos la aguja de la parte de dentro. Vamos a hacer una muestra aquí, ¿vale? De la puntada. Si lo vemos muy ancho, podemos aproximar aquí un poquito más estrecho, ¿vale? Vale. Levantamos y vamos a ver qué tal. ¿Veis que lo estrechamos un poco? Vale, pues vamos a empezar ahí. Yo empezaría clavando la aguja
Vale, venimos que vamos a este lado. Bueno. Ahí. Y todo a lo largo de un lado. Llegamos a la marca al final con la aguja. Vamos en este caso a clavarla en la tela para girarla, ¿vale? Ahí la giramos y ahora para guiarnos, a ver si consigo que se vea bien. ¿Veis esta abertura que tiene el prensatelas? Vale, yo intento que vaya en línea con el ojal, con este lado del ojal, ¿vale? Aquí es más complicado porque tenemos que guiarlo nosotros. Creo que llegamos, a ver. Ah, bueno, falta un trocito. Para llegar a la altura de donde empezamos. Ahí estamos. Vale. Ahora tenemos que hacer las cabezas, ¿vale? Los remates. Y para eso vamos a poner la puntada aquí, en este mando, a 0, ¿vale? Para que no se nos desplace la aguja. Y aquí vamos a ir al zigzag más ancho. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a ver. Aquí damos 3 o 4 puntadas. Levantamos. ¿Sí? Y hacemos las del otro lado. ¿Vale? Pinchamos la aguja en uno de los lados del ojal. Bajamos. Y damos, eso, 3 o 4 puntadas. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Hemos hecho un ojal. En este caso creo que lo hicimos de 5,5. Vamos a medir. Porque eso, a veces entre que hacemos el remate de un lado y del otro, pues se nos amplía. O sí, 5,5, casi 6. ¿Vale? Hay mucha gente que prefiere hacerlo así que con el prensatelas. Entonces los marca y aunque sean el pequeñito, el de blusa, y prefiere hacerlos con este pie que con el prensatelas de ojal. Vale, tenéis las dos opciones, probar. Aquí veis que está un poquito abierto. A lo mejor podríamos ajustar un poquito más la puntada. Es cuestión de probar y que veáis, bueno, como os gusta. Vale. Importante, probar antes de poneros a hacer los ojales directamente en la prenda. Bueno, pues en la próxima clase vamos a poner una cremallera invisible. Voy a preparar para hacer un neceser y así ver cómo se pone con el prensatelas de cremallera. Vale, un saludo y hasta la siguiente clase.